Buenas tardes. Primero quería agradecer que hayáis tenido la amabilidad de estar aquí en esta tarde de noviembre para acompañarnos en esta mesa llena de calor y de amabilidad, de personas ilustres e interesantes. Nos hemos reunido en torno al tema de la escultura en la Escuela Murciana y principalmente en la obra de este magnífico artista que fue José González Marcos. Tenemos la suerte de poder disfrutar de un elenco, de poder disfrutar de un recorrido histórico en torno a su escultura en la sala contigua. Su escultura es sensible, creativa, innovadora, a la vez que motivadora. Hoy vamos a poder conocer de primera mano muchos más detalles al respecto. Los componentes de esta mesa nos van a acercar al arte de la escultura, al que están muy vinculados por distintos motivos, pero sobre todo les une el gusto por la belleza que encierra esta rama de las bellas artes en la disciplina de la escultura, de sus volúmenes y de sus espacios. Hoy tenemos el lujo de contar con un grupo selecto de acompañantes, como son, en primer lugar, voy a presentar a Germán Ramallo Asensio, murciano, licenciado en Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Historia de Arte en la Universidad de Oviedo, catedrático de Historia de Arte moderno y contemporáneo en la Universidad de Murcia, donde ha ejercido su profesión hasta su jubilación en 2014. Investigador versátil, ha trabajado principalmente los siglos del barroco en arquitectura y en escultura, así como el mundo medieval. Miembro numerario de la Real Academia de Bellas Artes de Santa María de la Arrisaca de Murcia, interesado en el cine como en otras manifestaciones artísticas y en el arte de los últimos tiempos, docente por vocación. Ha publicado más de 150 trabajos de investigación y ha dirigido 17 tesis doctorales. Ha sido investigador principal de varios proyectos. En fin, cuenta con un largo currículum en su haber. Su intervención nos ayudará sin ninguna duda a comprender mejor la escultura murciana y la escultura que nos ocupa. Bienvenido, Germán. Muchas gracias. Voy a presentar también, a continuación, a María Dolores Fernández Arca. Nació en Lorca, licenciada en Historia del Arte en la Facultad de Murcia. Compaginó sus estudios con la asistencia a la Escuela de Artes y Oficios. Licenciada en Bellas Artes en la Facultad de Madrid. Miembro numerario de la Real Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrisaca de Murcia, siendo actualmente subdirectora. Desde la infancia demostró su interés por el volumen y el modelado. Artista incansable que cuenta con un amplio currículum de exposiciones individuales y colectivas, así como un sinfín de premios. Algunas de sus obras más conocidas o que a mí me han interesado mucho son el monumento a la bordadora lorquina, la escultura a Narciso Yepes en el Conservatorio de Música de Lorca, el monumento a Santa Eulalia en Totana y muchas más. Bienvenida, María Dolores, y muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que tienes mucho que contar en torno a la figura de Pepe González Marcos y te agradecemos la labor que ha realizado agrupando todas sus esculturas para que Murcia conozca la obra de este magnífico artista, tanto en Caravaca, así como ya hicieras hace unos años, en 2018, para la retrospectiva que en el Museo de Bellas Artes de Murcia se hizo en torno a sus trabajos. Muchas gracias. Tenemos una ausencia hoy porque Juan García Sandoval no ha podido venir, entonces vamos a excusarlo, se encontraba mal. Y a continuación vamos a pasar con nuestro Pascual. Pascual, caravaqueño, licenciado en Bellas Artes en Escultura por la Universidad de Barcelona, donde terminó sus estudios después de pasar por la de Granada. En la Escuela de Arte y Oficios de Lanzarote se titula en ebanistería artística. Dirige el taller de grabado en el Museo de Goya, en Zaragoza, en Fuendetodos, durante 10 años. Grabador estupendo. Trabaja en el taller de grabado, en el taller 46 en Barcelona. Creador de un espacio de exposición para difundir la obra de los jóvenes artistas que le valió la medalla FAD, también en Barcelona. Podemos encontrar algunas de sus obras en lugares muy variados, como son, por ejemplo, el conjunto escultórico que encontramos en la plaza en Fuendetodos, en Zaragoza, que se llama Rebaño de Cabras, que es muy bonito.
en la fachada de la farmacia de la parroquia de aquí del Salvador, en Caravaca, que está considerada patrimonio de farmacia. Es un escultor incansable, así como ilustrador, pintor, ebanista, grabador. Es un artista multidisciplinar, con un currículum lleno de exposiciones. Artífice de la exposición en torno a la que nos reunimos, que nació, como ahora nos contará él, de la idea de traer a Caravaca la obra del que fuera su maestro cuando José González Marcos fue profesor de la Escuela de Arte y Oficio en Caravaca, y donde un grupo de artistas de nuestra comarca, del noroeste, entre los que estaba Pascual, tuvieron la suerte de poder conocerlo y disfrutar de sus enseñanzas de primera mano. Bienvenido, Pascual. Muchas gracias. Bueno, pues el tema que nos reúne aquí es el tema de la escultura en general, pero principalmente de la escultura de Pepe Marcos. Entonces, yo quería abrir un poco la mesa, empezar un poco preguntándole a Germán, o sabiendo que Germán sabe muchísimo sobre escultura y sobre muchísimos temas, intentando que vayamos de lo más amplio a lo más concreto. Hablar un poco de lo que es la escultura en Murcia, de lo que era la escultura en Murcia y de lo que es la escultura en Murcia, y después ir centrándonos un poco en la escultura de Pepe. Es una tierra de artistas en general. No sé si se oye mejor con este otro. A ver, quería decir que es una tierra de artistas en general porque no solamente en la escultura, sino que también tenemos grandes pintores en la actualidad y hemos tenido grandes pintores a nivel nacional también desde el pasado. Recordemos Orrente, por ejemplo, recordemos Villacis, etcétera, etcétera. Murcia es una ciudad de artistas. Murcia es una ciudad de escultores, es cierto también. Escultores que, claro, tenemos la máxima representación en Francisco Salcillo, como bien sabemos, pero también es una ciudad, es una región que ha atraído a escultores maravillosos como Nicolás de Bussy o como Antonio de Upar, de los cuales extrajo mucho el propio Francisco Salcillo, también su padre Nicolás Salcillo. Antes de ellos, es decir, también tendríamos que recordar a una serie de escultores, a lo mejor más de segunda fila, que quedaron pues encargados en las esculturas de conventos, etcétera, etcétera, retablos de conventos, pero es a partir de ese siglo XVIII, de ese final del siglo XVII más bien, de ese último tercio, cuando llega la eclosión total de escultura. Claro, Salcillo fue muy potente, Salcillo fue muy fuerte, pero es cierto que aquí en Caravaca, y últimamente se ha escrito un libro sobre los discípulos de Salcillo de Caravaca, entre ellos ese José López, que nos ha sorprendido a todos, porque ciertamente ya decía Ceán Bermúdez que hacía cosas muy apreciables, que eran cosas muy buenas, pero al documentarle obra o al atribuirle obra, pues yo tengo que reconocer que yo mismo he atribuido aquí en Caravaca unas esculturas a Nicolás de Bussy por su perfección, por su calidad, que luego han resultado ser de José López. Es decir, ese José López de Caravaca, yo lo recalco, no solamente extrae la savia de Salcillo, con el cual se desenvuelve maravillosamente bien, sino que también, por ejemplo, el Cristo maniatado que tienen aquí, el amarrado, ¿no?, que tienen aquí, claro, eso es un trasunto maravilloso de los maniatados, de la negación, del paso de la negación de Nicolás de Bussy. O sea, que sabe perfectamente también interpretar a Nicolás de Bussy, pero es que también pues tiene otra serie de esculturas en donde vemos la perfecta interpretación de Antonio de Upar, el francés, o también esculturas que son propiamente José López, o sea, que tiene un estilo perfectamente definido. Bueno, vengo a decir que eso es, diríamos, remontándonos más atrás. Luego toda la escuela de Salcillo, la escuela que no se supo desligar de Salcillo, que ha llegado hasta el siglo XX, que tiene unos representantes extraordinarios también en el siglo XX, imitando al maestro, más dentro de la imaginería,
y luego tenemos, para mí, los dos puntales de la escultura del siglo XX, que son Planes y González Moreno. O sea, son los dos, son auténticamente dos puntales extraordinarios. No me quiero olvidar, ya que me ha dado la oportunidad de hablar de la escultura, no me quiero olvidar de José Nicolás Almansa, ese que se fue a Guatemala. Lo conocen muy poco. Y no me quiero olvidar de él porque sería un agravio. Fue el que hizo la copia del Belén de Salcillo, la copia que tenemos ahora mismo en Murcia, que se ha expuesto muchas veces públicamente y tal. Y en Guatemala realizó una labor escultórica extraordinaria. Se conoce muy poco. Cuando se vino cuando la viuda se vino de Guatemala, se trajo la obra y la donó a la universidad. La universidad ha expuesto una vez una buena exposición de él. Luego, pues en el centenario, que fue hace un par de años, puso otra exposición un poco ya más cuestionable y está un poco olvidado. No me quiero olvidar de él porque empieza siendo la síntesis de González Moreno y Planes, y luego desarrolla un arte propio, indigenista, muy interesante, que gozan allá en Guatemala, pero era murciano y marchó a ese lugar. Bueno, claro, luego llegamos ya a los continuadores o a los seguidores de González Moreno, sobre todo con el tema de la técnica esa del barro, bueno, de González Moreno y de Planes, que los dos empezaron modelando ese barro, y yo creo que es algo único y que define muy bien al escultor murciano, el dominio del barro por añadido o quitando y poniendo el dominio, el modelado de ese barro que, según todos empiezan diciendo, sacan de las acequias, se forman con él, y así llegamos a esas producciones extraordinarias que luego pasan a la escayola, o a la madera a lo mejor, o a la piedra, o al bronce. Sin duda, Pepe González Marcos, que es del que tenemos que hablar esta noche, sin duda rompe los moldes, y para mí es un revolucionario total. Yo diría que Pepe González Marcos es uno de esos que, de haberlo conocido Vizcover, tú conoces el libro de Vizcover, Nacidos bajo el signo de Saturno, lo hubiera incluido, porque es uno de los nacidos bajo el signo de Saturno, de los que están destinados a cambiarlo todo, a volverlo todo, diríamos, utilizando una expresión muy coloquial, patas arriba. Claro, nosotros vemos a este Pepe González Marcos, Pepito, y lo vemos en esta exposición que tenemos ahora, y decimos, madre mía, y esto a la sombra de un gran González Moreno, que lo tiene ahí, que lo tiene 15 años nada menos, o sea, entra con 10 años, se sale con 25, y antes de salirse, en el año 61, ya hace una escultura que para mí es casi diríamos, si hubiera hecho solamente esa, yo lo hubiera puesto ya en la historia de la escultura, que es la bailadora de Tuix. La bailadora de Tuix para mí es una escultura extraordinariamente conseguida, y tendría entonces 25 años menos, y acababa de estar ayudando a su tío a hacer los relieves del santuario de la Fuensanta, con ese clasicismo y esa solemnidad. Había estado con su tío, que estaba enamorado del Quattrocento italiano, y él hace la bailadora de Tuix, una chica joven con el pelo cardado, descalza, moviéndose de una manera frenética, como es el Tuix, y pues
sin sujeción pectoral, diríamos, y por lo tanto, pues aquello va por arriba y por abajo, y eso es lo que estoy seguro que a él le fascinaba. Pero no voy a quedarme en esa anécdota, voy a decir otra. Es el jersey amplio, grande, que le permite que todo aquello se mueva y que está hecho de lana gruesa. Y dices, bueno, ¿cómo una escultura de bronce puede...? Pepito tenía tal habilidad, o Pepe tenía tal habilidad, dominaba de tal manera cualquier materia que se le pusiera delante o cualquier material que se le pusiera delante, que supo hacer un jersey de lana gruesa y está perfectamente representado. Yo les invito a que lo vean. O dominaba el movimiento de tal forma que esos pies están agarrados al suelo mientras ella está contoneándose, moviéndose. O dominaba también que ese pelo está con laca, está lacado, está todo hacia arriba lacado. Bueno, eso es una diablura. Realmente yo estoy convencido de que eso es una diablura que él hizo para su tío, tan solemne y tan cuatrocentista y tan espiritual. Yo creo que eso es una diablura. Pero las diabluras siguieron durante toda su vida. Pero además vamos a ver otra cosa hecha en el 62, que es, no está aquí porque por lo visto no se encuentra, el premio Salcillo. No aparece. El premio Salcillo no aparece, pero hay fotografía del premio Salcillo. Es una mujer joven, arrodillada y sentada sobre sus talones, con las piernas un poco abiertas, con flacidez de descanso, con una anatomía y una pose absolutamente distinta a la que hubiera hecho don Juan González Moreno. O sea que vemos a ese que aún antes de salir del taller, de la protección, de la sombra de su tío, está ya proponiendo y está ya revolucionando. Cuando veas el momento me cortas, ¿eh? Se dice, se ha escrito incluso, que la mojaquera, que es un trasunto de la aguadora de Caracalla, en absoluto. Tiene la monumentalidad, tiene la fuerza, tiene el volumen, pero si nos damos cuenta, la aguadora de Caracalla es una pieza contundente, y la de Pepe González Marcos tiene un movimiento abdominal completamente distinto. Antes de eso, me parece que fue en el 58, hace La Buena Moza, que está puesta ahí a la entrada. No he visto unas formas abundantes y contundentes de mujer mejor puestas y mejor movidas. Está la de Ala y está... O sea, con esto quiero decir que Pepe González Marcos, desde luego, desde el principio, desde el momento, está mostrando una genialidad, una manera de acercarse a la naturaleza, a la realidad, que luego la va completando y la va explotando al paso del tiempo, unas veces adelgazando mucho los cuerpos, otras veces enredando los cuerpos, haciendo nudos, haciendo ovillos, pero curiosamente todas las posturas que podemos ver en esos nudos y en esos ovillos son posibles. No es un manierismo, no está haciendo... Y ensayadas por él. Y ensayadas por él, nos dice Lola, son posibles. Es algo realmente importante esto de subrayar, y en esos ovillos y en esos nudos, la anatomía o bien está absolutamente marcada en las espaldas, sobre todo las espaldas son extraordinarias en el tratamiento que hace, o bien en los miembros. Pero luego, claro, cuando vemos una obra que a mí me dejó impresionadísimo, lo sabe Lola, cuando vemos una obra tan bien perdida, por lo visto,
que es la que hizo en la sede de Establecimiento Roca en Madrid, que son 3 mujeres hechas, maduras, formadas, desnudas completamente, en un friso extraordinario. Ahí vemos también ese dominio perfecto de la materia, de cómo el mármol se vuelve carne a base de un rebaje en la zona inguinal o a base de un retoque en la zona costal. O sea, cómo esa maestría que estamos diciendo en él. Bueno, yo, como tenemos que seguir hablando, luego ya seguimos hablando. Muy bien, muchas gracias. Pues a Lola le quería comentar, le quería preguntar que cuáles eran las preferencias de Pepe Marcos a la hora de representar su escultura y cuáles sus temas preferidos, qué materiales usaba en sus creaciones y qué podemos decir del canon de su escultura, aunque Germán ya se ha adelantado un poco de ese alargamiento de las extremidades y de esas contorsiones. Voy un momento, a raíz de lo que ha dicho Germán, sí, voy a puntualizar alguna cosilla, que estoy de acuerdo totalmente con lo que ha dicho Germán, por supuesto. Bueno, Germán nos ha trasladado a los albores casi de la escuela murciana. Me interesa mucho el título, lo veo muy bonito. Y a mí me gustaría centrarlo de Salcillo a nuestros días y remarcar un poco la importancia de Salcillo en un sentido. Uy, esto está vivo. Yo no sé si es un poco disparate, Germán, pero lo que yo pienso, la importancia que tiene Salcillo es que introduce el Belén en Murcia. Y el Belén había llegado ya a Nápoles transformado desde las figuras de Tanagra, de Grecia. Los griegos aterrizan en la costa napolitana y esa técnica de hacer figuras a partir de un molde muy sencillo, que es como una empanadilla, como 2 hojas de escayola, me hubiera gustado traer uno, y mediante estampación se pueden hacer reproducciones de figuras, llega a la Magna Grecia, a la costa napolitana, y luego se transforma lo que era pagano en algo religioso y devocional como es el Belén. Y en el siglo XVIII, Salcillo introduce, la familia de Salcillo, introduce esa técnica en Murcia. ¿Qué pasa con Murcia? Que en Murcia hay una materia prima abundantísima, que es la tierra mezclada con el agua. A raíz de las crecidas del río, la arcilla es baratísima, es asequible, y la tierra, Murcia, se siembra de talleres de belenistas, porque da la posibilidad de vivir no ya de los frutos de la tierra cultivando, porque el murciano ha sido siempre agricultor, sino de la propia tierra, que trabajada con las manos y estampada en los moldes, cocida en hornos morunos, permitía crear una serie de talleres. Surgen una serie de talleres en Murcia que son, para mí, el cimiento de por qué y la causa por qué hay tanto escultor en Murcia. Porque resulta que esos talleres necesitan unos modelistas. Alguien tiene que crear esos prototipos que luego se van a reproducir, a replicar. La industria del Belén tiene una parte, digamos, artesana, que no hace falta ser un creador, pero tiene una parte creativa que es la persona aventajada que tiene un don en las manos que sabe crear los prototipos, el modelo de la Virgen, el modelo de los Reyes Magos, que luego, al fin y al cabo, eso ampliado es lo que procesiona en las calles, porque cualquier modelito pequeño bien resuelto de una figura de Belén, si se ejecuta en grande y se traslada a madera, termina siendo un paso procesional. Por eso surge, desde mi punto de vista en Murcia, una serie de talleres y una serie de tradición, de elementos, y de hecho, si miramos esos grandísimos puntales que, como bien ha señalado Germán, surgen en el siglo XX, porque el problema que tiene un genio es que cuando aparece sepulta todo lo que viene. Todo el mundo quiere ser como ese señor. No se consigue levantar el peso de la estética de Salcillo durante el siglo XIX. Hay grandes talleres, grandes artífices, pero todos hacen Salcillos que ya no vienen a cuento. Estamos en el siglo XIX y en el siglo XX sigue ocurriendo igual, pero aparecen 2 personas ahí en el panorama muy importantes, como ha dicho Germán, que son don José Planes y don Juan González Moreno, que van a renovar esa imaginería. Pues, por ejemplo, es curioso saber que González Moreno se introduce, empieza a trabajar en talleres de belenistas.
jugaba con el barro, pero sus padres, bueno, era el menor, creo que de 11 hermanos, él estaba destinado a ser un huertano más. No nace en un medio culto ni en un medio proclive a la formación artística. Y además, en aquellos años, tener acceso a la formación intelectual era francamente difícil. Y fue a raíz de entrar en el taller de Gregorio Molera, que llegó a tener un taller con 30 aprendices y una auténtica factoría de figuras de Belén, el que le recomienda que siga por ese camino y le recomienda que estudie en la Real Sociedad de Amigos del País y también que entre en el taller de Sánchez de Araciel, me parece que era. Es decir, que la sombra de Salcillo está ahí en el paisaje, pero claro, tiene que llegar el siglo XX para que ocurra esa renovación, con Juan González Moreno, que va a ser capaz de salir, además de la rutina del Belén, se va a Madrid, tiene la fortuna de que puede estudiar en Madrid y ya los horizontes se le amplían, entra en contacto con escultores de gran talla, como pudo ser el valenciano José Capuz, y cuando Juan González Moreno regresa a Murcia, monta su propio obrador, que a su vez, como ya González Moreno ha salido de ese trabajo más minucioso del Belén y de la productividad, González Moreno se enfrasca en hacer pasos procesionales y imágenes para las iglesias, que hay una demanda tremenda tras la Guerra Civil y necesita operarios. Y por su taller van a pasar una serie de personas que van a ser los grandes escultores de la escuela murciana del siglo XX. Antonio Campillo, José Hernández Cano, Francisco Toledo, Luis Toledo, que no era hermano, también está Pepe Toledo, hermano de Paco Toledo, hay 3 Toledos, José González Marcos, y bueno, pues Elisa Seiker no pasó, pero hay toda una generación ahí en torno a González Moreno. Planes no llegó a hacer escuela, pero es importantísimo, porque Planes saltó a París y bueno, es un escultor de una trascendencia y de una modernidad enorme. Y en este ambiente es donde nos vamos a encontrar con Pepe, que Pepe, aunque se forma con su tío, González Moreno, que era el escultor, y entra a esa edad de 10-12 años, pues obviamente aquí tenemos el ejemplo, esto es González Moreno y esto es González Marcos, pues habla solo, ¿no? Habla solo, que sigue utilizando, es la misma figura femenina, pero ha puesto, como ha dicho el profesor Germán, patas arriba a esa figura. O sea, la ha dinamitado casi, aunque al final de su vida, desde mi punto de vista, como bien se llama uno de los últimos aspectos, que se llama la estabilidad de los años 80, regresa un poco a la sujeción un poquito más que demostró en los años 70. Entonces, bueno, no quiero extenderme mucho porque también quiero dejarle espacio a Pascual. No sé lo que me has preguntado, pero... porque me he ido por los cerros de donde yo quería. Pero bueno, perfecto, no pasa nada. La que era para ti se la vamos a pasar a Pascual. Pues eso, venga, Pascual. No, porque a Pascual le quería preguntar un poco que como él tuvo la experiencia de conocer y de ser alumno de Pepe, a ver cuál era o cómo era él a nivel más cercano y cuál era ese maestro, cómo le transmitía al alumno la pasión por la escultura, o que nos hagas partícipe un poco de esos recuerdos que tú puedes tener de... Sí, es lo que me puedo hablar yo, porque es lo que sé, pero de experiencia. Pues bueno, en el escrito comento un poco, ¿no?, la primera sensación que tengo al ver a Pepe, que estaba yo en la escuela modelando, y bueno, es que era un personaje. Era donde entraba, pues enseguida te llamaba la atención, ¿no?, su manera de ser, pero luego cuando él te trataba muy educado, pero te las tiraba, te lanzaba, ¿no? Entonces tenías que tener cuerpo para ir recogiendo lo que él decía, porque en el fondo no quería hacerte daño, simplemente era sincero con lo que veía, ¿no? Y
lo que más me llamó la atención fue pues, que él enseguida lo que quería era guiarte. Yo creo que él tenía alma de profesor, de maestro, ¿no? Y enseguida nos arropaba y nos invitaba a su casa, y en su casa era donde modelaba, ¿no? En el piso que tenía aquí en la Puentecilla. Y recuerdo que cuando destapaba allí las esculturas, ¿no? De barro, y pues es que era, bueno, en Murcia habían visto esculturas, pero es que aquí no habíamos visto ninguna escultura. Entonces estábamos como en blanco, ¿no? Y la verdad es que pues, era una impresión que ya no se te olvida nunca. Esas figuras femeninas, ¿no? Además, en posturas que podrían ser como muy exaltadas y tal, pero tenían esa sensación de clasicismo, ¿no? También, ¿no? De algo que ideal y bueno, pues así era él. Y bueno, la prueba es que luego no tardaba en decirte, venga, que nos vamos a Madrid a ver a Lola. Y entonces nos recogía allí como niños y nos íbamos, me acuerdo, con Arturo en tren hasta Madrid, y nosotros allí que no habíamos pisado. Para Pepe, la etapa de Caravaca, pues centrarlo un poco en esta bendita tierra, pues fue uno de los momentos más felices de su vida. Porque Pepe aterriza aquí en los años 80 y hasta esos años pues había vivido como un perfecto bohemio, a salto de mata, buscándose la vida como escultor, sin nada fijo, trabajando mucho para otros escultores, haciendo de todo, si era una lápida para un fallecido, otro escultor, cualquier cosa que saliera, y haciendo también entre medio su obra, que por desgracia muchas veces no llegó a crecer lo que debía porque tenía que atender ese tipo de encargos para poder subsistir. Entonces, en los años 80 tiene la fortuna que desde la Escuela de Artes y Oficios de Murcia, el que era mi maestro, Dionisio Paje, le indica que aquí en Caravaca se ha inaugurado, se ha montado una escuela de artes y oficios y que necesitaban profesorado. Y él hizo un esfuerzo titánico porque se tuvo que preparar la titulación, que la tenía a medio, sus estudios los tenía a medio, y entonces se tuvo que presentar primero unos exámenes de obtención de esa titulación en Caravaca, luego venir aquí, o sea, en la Escuela de Artes y Oficios de Murcia, y luego ya vino aquí, creo que también tuvo otro examen, en fin, fue un poco farragoso, pero tenía mucha ilusión y finalmente entró aquí y se encontró, pues claro, con un pueblo acogedor, un pueblo que tenía otro ritmo, que lo apartaba un poco pues de la bohemia y de la noche murciana, que aquello ya todo había cogido unos derroteros un poco peligrosos, y aquí se centró mucho, se ilusionó mucho con sus alumnos, con Pascual Adolfo, con Arturo, con Nicolás de Maya, que lo veo por ahí al fondo, con Juan Ros, que son los que están aquí exponiendo, otras muchas también personas que ahora no recuerdo los nombres, pero que en torno a él ellos disfrutaban con él y él disfrutaba con sus alumnos, porque eran elementos virginales casi, gente jovencísima que lo tenía todo por aprender y, bueno, a él su vanidad también notaba que llegaba y los dejaba así deslumbrados, pero es que, claro, era ya un señor mayor para ellos. Todas estos jóvenes artistas tenían 17, 18 años y Pepe cuando llega por aquí pues ya tiene 46, 47, 48 años y desde luego fue muy feliz en Caravaca con sus alumnos y con esa escuela tan preciosa que había en la calle de las Monjas, tan recoleta que lamentablemente pues se ha perdido, porque esa escuela era un auténtico capricho. Yo le tengo mucho amor a las escuelas de arte y oficio, además son muy culpables también, desde que la fundara Planes en Murcia en el año 33, a Planes sí que hay, que antes he dicho que bueno, Planes no tuvo escuela, Planes fue responsable de un hecho esencial que fue fundar la Escuela de Artes y Oficios de Murcia, porque de esa escuela ha salido también muchísima gente. De hecho, Juan González Moreno fue director de esa escuela hasta su jubilación, fue el encargado además de hacer el nuevo edificio que se inauguró en el año 68 y bueno, aquí tenemos otro escultor que es hijo de esa escuela, Blas Miras, y tantos artistas que
gracias a esa escuela fundada por Planes, han salido después adelante. O sea, han crecido en esas escuelas de arte y oficios. Por eso, tanto la de Murcia como la de Caravaca, pues eran espacios fundamentales para preservar y para valorar, que hoy en día pues no sé si se pueden sustituir por otros espacios. Pascual creo que está ahí un poco en esos proyectos con Arturo, para que de alguna forma ese germen del arte de la escultura pues no se pierda, porque antes veíamos cómo el hilo conductor podían ser esas grandes factorías de belenes, que yo creo que en un momento determinado se pueden trasladar a las escuelas de arte y oficio, pero que hoy, si estos espacios de transmisión de conocimientos en torno al arte de la escultura desaparecen, pues se va a ir languideciendo un arte que, desde mi punto de vista, es identitario de la región de Murcia y que nos pone claramente en el mapa de la singularidad como tierra muy proclive a tener artistas, pero artistas de la escultura, cosa que no pasa pues no sé, en Albacete, sí, en cualquier otro sitio. O sea, en Murcia se dan unas premisas que hacen posible que el escultor brote con una facilidad bastante encomiable. Bueno, yo si me permite, yo quisiera... A ver, yo creo que con este se oye o no se oye. Con este se oye. No, pero ese no he sido yo. No. Bueno, que yo quisiera subrayar el conocimiento que yo tuve de Pepe González Marcos, que me lo presentaron desde fuera como difícil, como un ogro. Cuando yo tuve que comisariar la exposición de Juan González Moreno, fue en el año 7, me parece, en 2007, entonces yo, hablando con una persona que lo conocía y tal, dije, oye, a mí me interesaría contactar con algún familiar de González Moreno y tal. Dice, hombre, está el sobrino, está Pepito, pero es que, bueno, tiene muy mal carácter y no sé qué, en fin. En fin, me lo pusieron. Y yo tengo que decir que es una persona, o fue una persona absolutamente encantadora, que me ayudó muchísimo en fin, ofreciéndome cosas que eran desconocidas, dándome datos sobre su tío, tratándome de maravilla, o sea que nos tratábamos de maravilla. Y luego fue a la inauguración de la exposición con su lazo rojo, que yo llevo la corbata esta en homenaje a Pepito, tengo que decirlo, la he sacado del fondo del armario, corbata roja y delgadita, ya que no tengo lazo, pero digo, un homenaje a Pepito porque realmente se lo merecía. Y no quiero que se quede sin decir aquí lo maravillosamente bien que mueve las esculturas, Lola. Es que, perdón, es una persona que, eso ha sido el aire del coche, Sí. Es una persona que tiene una serie de esculturas, bueno, ahí están expuestas, ¿no?, que o bien adelgazando y estilizando mueve y hace eso, lo que estábamos diciendo, posturas que por otra parte él había experimentado, pero yo quiero resaltar otra serie de posturas naturales, cómo hace esculturas sin necesidad de estar liadas, ni ovilladas, ni hechas un nudo, ni nada de eso. Ya he señalado antes la lozana moza o la buena moza, esa buena moza que está a la entrada ahí, entrando a la izquierda, pero quiero también recordar que a mí me fascinó, y lo sabes tú, Lola, una escultura que tiene que se llama La vendedora de melones, que fue, no está expuesta aquí, me parece que no la has traído, no, que fue hecha casi como si dijéramos, era un concurso que organizaba una peña, la Peña de la Pava, un concurso o algo así, ¿no? Efectivamente, aquí volvemos otra vez al Belén, a la presencia del Belén, sí, que parece que nos persigue. Belén, es sí. La Peña de la Pava que le encarga a Pepe que le haga una figura para su Belén, porque la Peña de la Pava invita a muchos escultores a que regalen, introduce
dentro del Belén monumental que monta todos los años en San Juan de Dios, que por cierto recomiendo su visita porque es una auténtica joya, ese Belén está hecho por otro escultor que también nace del mundo del Belén, pero que se ha dedicado a la imaginería, José Hernández Navarro. José Hernández Navarro empieza también, sí que casi todos han empezado así, vamos, yo no, desde luego, pero en esa generación casi todos empezaron. Y bueno, el que tú has nombrado antes, José Nicolás, su hermano ha tenido una de las factorías de Belénes más grandes que ha habido. El escultor era José. El escultor era José, el que se fue a Sudamérica. Bueno, pues esa pieza, que ahora te dejo que hables de ella, sí, es un regalo que le hace Pepe a la Peña de la Pava porque se lo pide. Exactamente. Entonces es una mujer que está sentada en el suelo con un movimiento que yo no he visto otra cosa realmente, o he visto muy pocas cosas que se le puedan asemejar. Movimiento cogiendo un melón, cogiendo el otro melón, mirando al cliente, etcétera. Y subrayo esto porque realmente es una cosa menor, que podía considerarse menor, pero que ha tenido el cuidado, el mimo y la atención por parte del escultor como si fuese algo que se le fuese a regalar a los reyes. Y esto es algo que dice mucho de González Marco, o sea, el interés y el cuidado y el mimo que ponía en cada una de sus obras. Esos discos que hay ahí expuestos, que eran en realidad para un restaurante, esos discos son una obra maestra cada uno de ellos. Mírenlo bien, que son una obra maestra cada uno de ellos, por el movimiento de la figura que alberga. Esos niños que están en el zarzo, medio resbalando, apoyándose, son una maravilla de movimiento. Ese pelando la pava que tienen ahí, con un chico puesto en la silla, pero al contrario, o sea, puesto justamente para el respaldo de la silla, tenerlo por delante, y la otra chica puntonorosa, así como ese movimiento de la pareja de hombre-mujer, hombre con pichón, mujer, que es una anunciación y que es otra provocación tremenda, ¿no? Ese movimiento, o sea, todo ese movimiento que estamos viendo en figuras, ya digo, bien a lo mejor estilizadas, que parece más fácil mover, pero también en figuras perfectamente realizadas y naturalistas, ciertamente es algo que caracteriza a González Marco y que lo hace desde luego, yo diría que único en el panorama actual, único en el panorama de todos los que hemos citado, O sea, para mí es único. Muy bien. Pascual, ¿quieres comentar algo al respecto? Allá. Ese no, este. ¿Quieres comentar algo con respecto? ¿Quieres comentar algo con respecto a lo que han dicho pues no, nada. Yo un momento que realmente sí que recuerdo con Pepe que fue emotivo fue cuando él me llevó a ver a su tío, ¿no? Entonces yo creo que ahí él fue cuando ve el trato que él tenía con su tío, ¿no? Cómo lo admiraba y era como, bueno, pues la verdad es que fue un momento muy especial y hablar con él. Yo no lo conocía, no sabía ni de la grandeza ni de lo que significaba, pero sí veía la emoción que tenía Pepe, ¿no? De transmitirme ponerme en contacto con esa persona. Entonces, bueno, pues la verdad es que eso ya dice cómo era él, ¿no? Él te daba todo lo que llevaba dentro, es verdad. Bueno, yo quería comentar un poco con respecto, o que comentarais vosotros un poco con respecto a los materiales que usaba, y a su obsesión por el barro y el bronce, por los vaciados. Perdón, el principio de la pregunta es... Comentar un poco el trabajo que hacía y sobre todo los materiales que él apreciaba, con los que él trabajaba con más frecuencia. El barro por excelencia, pero luego
siempre estaba obsesionado, por lo menos comentaba. Eso lo voy a decir yo. Eso. Sí, mejor, Lola, sí. No, lo voy a decir porque lo he vivido en primera persona, obviamente, y porque es una cuestión de oficio que compartimos. El barro por excelencia, y hay que decirlo claramente, de la escultura murciana, o sea, el material por excelencia es el barro. Sin barro aquí no somos nada, ni nadie, porque es lo que tenemos, lo que está por todos sitios, hasta ahora, ¿eh? Ahora hay otros escultores que ya no trabajan con barro, pero hasta ahora los escultores murcianos hemos sido escultores del barro. Y Pepe, desde luego, el barro era, bueno, lo manejaba con una soltura increíble, pero el barro per se, salvo cuando se cuecen algunas piezas que en la sala pueden ver modelos originales modelados por él, como es el caso de Pelando la Pava o las piezas que están en el sector de los años 80 en terracota, son los modelados originales. Originales quiere decir que cogió el barro, lo montó en un caballete, empezó a modelar, lo dejó secar y lo coció. Y luego hay otras piezas que podemos ver en bronce, porque normalmente el barro tiene un armazón interno que no le permite que se quede la pieza en barro, salvo cuando se estudia para ello, como en esas piezas que Pepe ideó para poder cocerlas y no tener que pasar por tanto proceso farragoso. Pero por eso, para Pepe, su gran obsesión fue el bronce. Es que era auténtica pasión lo que tenía, y la técnica del bronce la aprendió de forma autodidacta en las fundiciones en Madrid. Se iba a Madrid temporadas enteras, a vivir en Madrid cuando tenía 20, 30 años, se establecía ahí de forma bohemia, en casa de una amiga, de un amigo, así un poco medio ocupa, y se iba por las mañanas a las fundiciones a que le fundieran sus piezas, pero en realidad lo que estaba era aprendiendo cómo colocar los bebederos, cómo fundir los caldos, y finalmente, bueno, eso montó su propia fundición por donde iba, y con sus alumnos de aquí de Caravaca pues hizo más de un ensayo, más de un experimento que ellos recuerdan, y sobre todo pues los asados que se hacían después en el rescoldo que quedaba del fuego después de haber hecho el crisol de bronce, porque eso era muy habitual en Pepe. Pepe tenía un sentido muy gozoso de la vida, y para él, como bien sabe Pascual, que el otro día lo decía, coméntalo tú, Pascual, pues todo el asunto de la fiesta y de... Bueno, claro, no, si no había vino, no, Arturo, sin vino no había fundición. Sí, la verdad es que bueno, tenía ese punto de alegría, ¿no? de hacer el momento, aunque era un taller de escultura, que la escultura requiere pues, mucho esfuerzo y mucho, pero realmente con él era todo el día pasarlo bien y disfrutar. Me llamó mucho la atención lo que dijiste de esos ramilletes que hizo con el bronce en la Torre de Murcia. Sí. Cuenta eso. Eso es interesante. Sí. Pues, bueno, sí, porque todas las piezas que hizo, claro, no se pueden exponer. Uno de los trabajos que hizo y que sí que está catalogado en ese libro que está en la entrada, que fue el gran catálogo que se editó cuando se hizo su exposición antológica para el Museo de Bellas Artes, pues uno de los trabajos demuestra un poco la creatividad que tenía Pepe, que esto va a conectar contigo, Blas, porque ahí hizo reciclaje, efectivamente. Al cortar los bebederos de entrada del bronce en las piezas, que, bueno, ustedes no han visto, lógicamente, el proceso del bronce, pero sobre la figura de cera se van poniendo una serie de... Como tuberías, sí, la palabra correcta sería tuberías, por donde luego va a entrar el bronce hecho caldo, ¿no? Como la lava del volcán, casi. Y cuando la pieza ya se ha enfriado, todas esas tuberías por donde se cortan. Y entonces Pepe cogió esas tuberías y hizo una especie de lámparas, con esas ramas, le incorporó unas hojitas y unos pajaricos que tenían una gracia enorme, y se lo encargó el arquitecto Pedro Panda Torre, y están todavía, pero muy perjudicadas, en la Torre de Murcia, en el edificio que está en la Gran Vía de Murcia, ya muy próxima al puente. O sea, que sí. Hace unos días
hace unos días me preguntaban si eran, porque en la Torre de Murcia tiene unos murales muy bonitos Hernández Carpe, y me preguntaban si eran, vamos, que los habían catalogado también como de Hernández Carpe. Y dije, no, son de José González Marcos, o sea que casi estuvo a punto de perderlos, la autoría. Claro. Lo que pasa es que ya hemos puesto que son de José González Marcos, porque Lola me había explicado eso y a mí me fascinó la idea, o sea, eso que se tira, él coge y lo une uno con otro y tal y cual, y hace unos ramajes preciosos, unos apliques preciosos para la pared. Sí, y de hecho, en la exposición, el otro día comentábamos en la visita guiada, que aunque Pepe era un escultor figurativo y esencialmente del barro, también tiene un encuentro con otras técnicas, digamos, como más contemporáneas. Una de ellas es el objet trouvé, que significa el objeto encontrado. Y si observan algunas piezas de los años 70 podrán ver que hay peanas, hay sustento de las piezas que son objet trouvé, porque él paseaba las chatarrerías buscando bronce. Estaba tan obsesionado con el bronce que estaba siempre continuamente por ahí viendo a ver dónde había bronce para, bueno, con decirles, si les cuento que tenía un saco de pesetas, pero un saco, no, unos cubos llenos de pesetas, que le hizo un desfalco al Tesoro Español, porque las fundía, cogía las pesetas y las metía en el crisol y fundía las pesetas, sí, lo fundía todo. Era terrible, como viera un trozo de metal a la cazuela. Esto no es pájaro que vuela a la cazuela, es trozo de bronce que veo a la cazuela. Y las pesetas las tenía por cubos, que todavía había por el taller. Bueno, sí, el cubo sigue estando en el artillo. El cubo ha sido el tesoro de nuestra infancia. Sí. Y es más, cuando se cambiaron las pesetas y vinieron los euros, vinieron los céntimos, ya él empezó a investigar si los céntimos que tienen el aspecto del cobre, digo, con esto voy a hacer yo esculturas, pero se dio cuenta de que ni más se le pegaba y entonces se le acabó el chollo, pero ahí él dio el filón también. Bueno, pues digo eso, que recorría las chatarrerías, requisaba las pesetas, en fin, todo detrás de esa materia prima codiciada que era el bronce, y en esos paseos por las chatarrerías se encontraba esas piezas que se llama en el argot de los artistas el objet trouvé, y bueno, él pues también en eso fue contemporáneo, o sea, eso su tío no lo hubiera hecho nunca, meter un cacho de una pieza que se había encontrado en una chatarra, o sea, ahí hay un salto obviamente generacional, aunque Pepe nunca abandonó la figuración ni la figuración femenina, o sea, fue monotema y obsesión, como el bronce, o sea, el bronce y la señora fueron sus dos grandes obsesiones. Hay una cosa, hay una cosa que me gustaría hablar de lo que Pepe nos transmitió, ¿no? Que a lo mejor tú no te das cuenta de lo que te transmite hasta que sales fuera y encuentras a otras personas y se dan cuenta que no trabajan como tú, ¿no? Y es cómo poner el barro, ¿no? A pegotito. En el torso que hay a la entrada, que se ve ahí todos los pegotes, ¿no? Pues era pegote a pegote, y si veías que el pegote estaba, pues saliva y tal, ¿no? Y esto, pues a lo mejor viene de los belenes también, ¿no? De esa relación del trabajo, porque yo tenía una lucha con los profesores en la Facultad de Granada, y era que cada vez que me ponía a modelar, pues me decían que así, ¿no? Que tenía que ser un trozo grande y yo aquello lo quitaba y volvía otra vez al pegote, ¿no? Entonces yo me daba cuenta que es que era una manera de que habíamos adquirido con él, y lo seguimos haciendo, porque es una cosa que no... Y bueno, pues quería decir eso, ¿no? Porque el barro yo creo que es la base de la escultura murciana. Es como no sé, el demiurgo, de donde sale, ¿no? el sentido ese, ¿no? Luego ya es verdad que, por ejemplo, yo pues en mi trabajo pues lo he querido como casi asesinar, ¿no? O sea, alejarme de eso, porque llega un momento en que no te ves atrapado y te ves como siempre ahí en
en algo como muy tradicional y quiere avanzar, ¿no? Entonces tienes que salir del modelado, ¿no? Por eso, ¿no? Porque te sientes como dirigido hacia un tipo de escultura, ¿no? Que por eso enseguida reconocen las esculturas que son murcianas. De todas formas, la cabeza de Carlicos que está ahí, eso es mármol. Sí. Y eso está, me imagino que sacando puntos, ¿no? No, ¿No? no es sacado de punto. ¿Cómo es? Ninguna de las dos son sacados de puntos. No. Pepe se hinchó a sacar de puntos. Para los que no sois del gremio, sacar de puntos es la forma como se traslada una escultura a otro material, normalmente madera o piedra. Se hace con un aparato, antes, porque hoy en día todo esto ha cambiado con los sistemas de escáner y de digitalización y tal, con un aparato que yo creo que procede del Renacimiento, muy bonito, que son unas agujas articuladas que toman las coordenadas de profundidad de la pieza. Y entonces se coloca en la pieza que has modelado y en la que quieres reproducir y vas cogiendo como con aguja hasta aquí, y hasta que no llegas con ese punto, con la aguja hacia ese punto, tienes que estar quitando materia y vas marcando todos los puntitos. Por eso en algunas esculturas se ven que están, a veces en algunas exposiciones se ven esculturas que están llenas de punticos. Eso quiere decir que han sido trasladadas, sobre todo de escayola, a otro material. Es muy normal que se traslade a mármol y a piedra con esa técnica, pero concretamente estas dos piedras que hay aquí de Pepe, que son dos piezas de quitarse el sombrero y chapó, la cabeza de Carlicos y el torso son tallas directas. Son tallas directas. Tienen el mismísimo principio que aplicaba Miguel Ángel. Él veía en la piedra la escultura, el cacho de piedra estaba ahí y la escultura estaba escondida en la piedra. Y lo que hacía era, a partir de empezar a tocarla, a quitar, ir extrayendo la escultura. Y además hay más cosas que lo pueden relacionar con Miguel Ángel, que es esa forma de non finito de la piedra, cómo tiene la figuración abrazada por la tosquedad de la materia prima de la roca, que está ahí abrupta y que a él le ha interesado dejarla en ciertas zonas. El torso negro por detrás se ven las barrenas de extracción de la roca. O sea, más claro aguas. Él, igual que iba por las chatarrerías, iba por los talleres de cantería de sus amigos, que eran los que a veces le hacían encargo a su tío Juan, los que le trabajaban a los marmolistas del cementerio, y ahí se encontraba un risco, podríamos decir, un cacho piedra, ¿no?, así tirado. Bueno, este me lo llevo, porque tampoco se nota que no son bloques grandes, son cosas, piedras que él se encontraba ahí, como se encontraban los trozos en la chatarrería, pero él sabía ver que ahí había una escultura, y por desgracia se han quedado en el taller una inacabada, dos piedras ahí inacabadas, una que le llamo yo un poco la rana también, que es una mujer así, hay un modelo parecido aquí en pequeño, y otra ya grandecica de proporciones, que están inacabadas y, bueno, tiene el interés de ver los punterazos, la gradina con la soltura con la que movía las herramientas, pero nunca hizo talla por puntos, siempre fue talla directa. Pues es fabuloso. Sí. Fabuloso. Realmente recuerda eso, recuerda a los esclavos de Miguel Ángel. O sea, yo lo primero que recordé cuando vi la cabeza de Carlicos, sobre todo, son los esclavos de Miguel Ángel, que están saliendo. Y es, efectivamente, Miguel Ángel decía, la escultura está ahí dentro. Sí, aunque él denostaba mucho a Miguel Ángel, bueno, él era muy transgresor en muchas cosas y a veces tenía unas opiniones de arte que eran terriblemente transgresoras. Yo lo he oído disertar contra Miguel Ángel, de esto de decir, yo a ese señor no lo conozco, porque vamos... Pero bueno, es que era tremendo, ¿no? Y si tenía que hablar mal de Miguel Ángel, pues porque según él, Miguel Ángel hacía las piezas pequeñajas, de cabeza pequeñaja, que no, que tal, y él decía que no, que el bueno era Donatello. Pues bueno, pues Donatello, pero él de Donatello no tiene. El que tiene de Donatello es su tío, Juan González Moreno, que es donateliano, vamos, del 480 italiano y el equilibrio del 480. Pero Pepe realmente de quien tiene es de Miguel Ángel y del manierismo,
porque todo ese movimiento, toda esta contorsión que raya en ese expresionismo, esa deformación de las proporciones, ese alargamiento, es claramente manierista. Benvenuto Cellini, que hace esas espirales, Gian Bologna, el Greco, con su estiramiento de las proporciones. Es que todos esos artistas están en esas obras. Yo creo que Pepe, más que alargar, adelgaza. Sí. O sea, que las cabezas las respeta, los cánones prácticamente tienen el canon perfecto, pero adelgaza. Y adelgaza por varias. ¿Por qué adelgaza? Yo he llegado a la conclusión, porque hay una corriente, ¿no?, ya de entrada de apartarse de la rotundidad de las formas que tiene el clasicismo, que tenía González Moreno, que son esas mujeres pues, de carne generosa, aplomadas, estáticas. Y él, a partir de la bailarina de twist, deja de interesarse por ese modelo de mujer del clasicismo y le interesa a la mujer contemporánea. Se olvida de Friné, que era la musa que representaba a González Moreno, que fue a su vez la musa de Praxíteles, por la cual Praxíteles empezó a hacer desnudos femeninos y González Moreno hizo muchas representaciones de Friné para fijarse en la chica, en la bailarina de twist, en la chica con la que se está bailando y la que a él le gusta, que es la que se contonea. Y a partir de ahí, esas mujeres delgadas en realidad son mujeres contemporáneas de Pepe. Son con las chicas con las que se tomaba por las noches las copas y las que veía bailar en Ditirambo. Quizás un poquito más alargadas de la cuenta, porque no olvidemos que también estaba ahí Giacometti haciendo su influjo, todo eso llegaba, estaba Elisa Seiger, una gran escultora que también va a alargar las formas, también su amigo un poco mayor que él y condiscípulo del taller de Juan, Pepe Hernández Cano, también alarga, estira y hace figuras filiformes. Ese claramente alarga. Lo que pasa es que cuando Pepe llega aquí en los 80, además se ve en la exposición, viene en una etapa donde abandona un poco ese estiramiento y vuelve otra vez como a la figura, ¿no? Y yo recuerdo de estar modelando, porque lo que hicimos, bueno, contar que Pepe era así, solo con explicar esto ya se puede imaginar uno cómo era. La Escuela de Artes terminó y llegaba el verano y como él vivía aquí, no teníamos estudios, él no tenía estudios, pues se hizo con unas llaves de la Escuela de Artes. Y entonces nos quedamos en la Escuela de Artes trabajando durante el verano. De allí, cuando la Escuela de Arte ya cerró, nos fuimos a los talleres que eran de mi padre y allí montamos el estudio donde trabajábamos. Y yo recuerdo que cuando modelaba una figura, que yo era muy de para allá y para acá y piernas grandes y largas y tal, y él me decía, no, esto tiene que tener un equilibrio, esto tiene unas proporciones, tú no te puedes ir de aquí. O sea, ya era una etapa más, que además se ve en las esculturas, más clásica, donde la anatomía empieza a interesarle de una manera más... Coincide con el examen, que la figura del ovillo es el ovillo blanco, ¿no? El ovillo blanco es, vamos, realismo puro, ¿no? Entonces, quizás ahí es cuando llega aquí, cuando rompe un poco también otra vez quizá porque rompe con ese mundo, ¿no?, que es Murcia y esa locura, no sé, que podían... Yo lo tengo muy claro porque se estabiliza en todos los sentidos. Tiene un sueldo, tiene unas obligaciones, tiene un horario, tiene unos alumnos y su escultura tiene una ruptura con la de los años 70, muchísimo más estable, vuelve a recuperar un interés por una anatomía más naturalista, más creíble. Yo veo, por ejemplo, González Moreno era un escultor más clásico, ¿no?, que a lo mejor desde el principio al final tiene una línea recta, ¿no? Pero Pepe es un escultor más contemporáneo, vive más de sus sentimientos, ¿no? Y si cambia su vida, cambia su escultura, ¿no? Entonces, yo ahí sí que lo veo a Pepe, una persona como actual en ese sentido, ¿no?, de que la vida y la obra van unidas, ¿no?
Y de hecho, pues el cocido y la escultura al lado, pues era lo típico, ¿no? O sea, vente a casa y estás cocinando ahí y modelando a la vez, ¿no? Entonces... Sí, has dicho antes del tipo humano, que era la chica del momento, pero incluso el rostro también, porque los rostros de Pepe son muy modernos, son redondeaditos, son de nariz respingona, son labio grueso. Incluso hay veces que yo he visto esculturas que parece que el labio superior parece un pico. O sea, es la chica del momento, y el pelo del momento, y desde luego es todo traslada ese momento de los 70, como tú dices, luego los 80 se hace más clásico, pero en los 70 sobre todo es el momento. Y además es el instante también el que capta, o sea, no solamente la chica del momento, sino el instante de esa chica. Muy bien, vamos a ir concluyendo, porque ya, solo una cosa. si queréis, ya hacéis la última intervención y ya le dejamos al público Perdón, es un que poco... se me olvidaba decir, e influye en el último González Moreno. Es que no quiero que se me olvide esto, porque si miras el rostro de la fama, la escultura de la fama, que en fin, que tiene enfrente de convalecencia, ese rostro es el de una chica moderna. Nunca jamás González Moreno hizo una cara como esa, nunca. O sea, yo la he visto de cerca, la he fotografiado de cerca, la he visto de cerca, y realmente es impresionante cómo, no sé si será influencia o no influencia de Pepito, pero cómo cambia totalmente ese rostro grave de González Moreno, el rostro casi masculino algunas veces de González Moreno, por este otro de la escultura de la fama. Es que no quería que se me olvidara. Muy bien. Pues nada, si queréis ya despediros... o ¿Qué querías decir ¿queréis algo? decir algo? Juan. No, yo quería decir que siguiendo digamos, con la vida del artista y su obra, ¿no? Pues en la última etapa de Pepe, lo hablábamos con Lola el otro día, ella explicaba cómo él le obsesionó el tema del proceso, pasar las figuras a bronce, ¿no? Sobre todo al bronce. Y cómo en los últimos años lo que hacía era, o sea, porque el proceso es agotador, o sea, modelas, depende qué pieza la tienes que trocear para moldes, de los moldes tienes que sacar la cera, de la cera, bueno, los bloques y fundirlos y tal. Y cómo él, en las últimas esculturas, escayola directa, ¿no? Barros cocidos directamente con la estructura de hierro. Y es que me recuerda, porque es que el proceso que tenemos todos es un poco así, o sea, empezamos, nos lanzamos, nos comemos el mundo haciendo de todo, llenamos el taller de moldes y luego ya no hacemos ninguno. Ya si podemos lo evitamos y vamos, ¿no? Que ese es un proceso muy, muy natural del escultor y se ve en su obra. Vamos. Y saca el genio, claro, porque para hacer eso ya tienes que tener como toda la capacidad de haber hecho lo otro, ¿me entiendes? La frescura. Muy bien. Pues, ¿hay alguna pregunta? ¿Queréis hacerle alguna pregunta a los ponentes? ¿Alguna intervención? ¿Nada? Bueno, Lola, despides tú un poco. ¿Yo? Sí, tú. Sí. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Que muchísimas gracias por su atención. Yo espero no haberlo, que le haya podido interesar. Y bueno, yo creo que ahora, pues que la gran lección sigue estando ahí. O sea, nosotros hemos dicho cosas, más o menos nos hemos aproximado, pero lo clásico, una imagen vale más que 1000 palabras, y ahí fuera hay como 70 imágenes que hablan ellas solas y dicen lo grandísimo escultor que fue. ¿De qué? Del futuro. Ah, bueno, tú preguntas entonces, Arturo. Bueno, pues, ¿quién habla del futuro? Pascual, tú que eres futuro. Tú eres futuro. No sé. Yo no conozco, claro, yo he estado mucho tiempo fuera, no conozco mucho
la escultura. Yo La pienso, escultura en Murcia. pienso que ese patrón que se creó en el pasado siglo y que casi que sigue vigente, porque yo me considero que soy de ese patrón, yo soy del barro, soy así de primitiva y a mí el barro me sigue entusiasmando. Ya me gustaría a mí también trabajar otras cosas, pero es que no todo el mundo sabe soldar, como sabe Arturo, manejar los hierros y bueno, al final uno encuentra un material, dialoga con él y se expresa con él y quizás uno está cómodo con ese material, ¿no? Pero yo veo que las cosas ya obviamente han cambiado y tienen que cambiar. Es lógico, es lógico. Habrá quien siga quedándose atrapado por el barro, pero los nuevos lenguajes te llevan a 1000 caminos por explorar. Y no digamos las nuevas tecnologías, eso es brutal. O sea, esa máquina de puntos que yo hablaba antes, que viene del Renacimiento, ya se ha quedado absolutamente obsoleta. ¿Ya qué sentido tiene? Si ahora le haces un escáner a una pieza y hay un robot con un brazo teledirigido que te lo saca... ¿Ha dicho usted que lo quiere a 30 metros? No hay nada más que pensar en la figura de Plensa, por ejemplo. Es que Plensa modela. ¿Alguien ha visto a Plensa modelar? Plensa coge un rostro, lo fotografía, lo escanea. Bueno, aquí no sé si he puesto el dedo en la llaga, el dedo en la llaga, pero bueno, es un escultor muy conocido y vale muy... Bueno, perdón, no sé, no quiero provocar nada, pero sin ánimo de entrar en debates que a lo mejor puedan resultar conflictivos. Pero sí es un ejemplo muy claro de cómo las nuevas tecnologías se están incorporando a la escultura y cómo esto ha cambiado ya de una forma ya irrevocable. Pero bueno, siempre seguiremos algunos prehistóricos pues chupando el barro, cogiendo el barro y metiéndolo en un cubo, mezclándolo con agua para reciclarlo, porque el barro es como el pan, el barro no se puede perder, lo guardamos con mimo, como el otro día decía Pascual, cómo se lleva su barro que tenemos una veneración por el barro, que no se nos cae una miga de barro y al agacharse al suelo, a soplarle y a meterlo otra vez al cajón del barro. El barro yo me lo llevé a Canarias, de Canarias me lo llevé a Italia, de Italia me lo traje aquí, lo tengo en Zaragoza y cuando vaya a modelar algo iré a por mi barro de Zaragoza, claro. El barro. O sea que... El barro. Y eso me lo enseñó Pepe, o sea que eso sí que es verdad. O sea, el barro es especial, porque hay muchas figuras ahí dentro ya. O sea que... Yo también veo interesante que lo que es identitario de una tierra, pues no se denoste, se proteja y ya no sé si que se alimente o no, pero sí que se proteja, porque si hemos conseguido que Murcia tenga una identidad y se haya generado una escuela de escultura murciana, que eso no existe, como hemos dicho en otros sitios, pues sí que veo muy fundamental que se proteja, que se cuide, que se exhiba, que se cuide desde los elementos públicos, se ponga en las calles, se pondere, en fin, y que no decaiga, que esta tierra siga siendo sobre todo pues tierra de artistas y de escultores, que es lo mejor que se puede hacer en esta vida, es una de las mejores cosas que se puede hacer, crear arte y disfrutarlo. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros.